1982, más de 1000 indígenas guatemaltecos fueron asesinados por las tropas élite del ejército de Guatemala. La orden la dio el general Ríos Montt, que después se declaró cristiano evangélico y fue electo como presidente con el apoyo incondicional de las iglesias evangélicas de Guatemala. Estos indígenas fueron asesinados, acusados de que prestaban ayuda a la guerrilla de Guatemala, de que los recibían, que les daban alimento. Y fueron emboscados, encerrados en su comunidad y asesinados de esa manera que ustedes vieron ahí. Ríos Montt fue acusado hace más o menos como 3 años de esa masacre, pero nunca se logró condenarlo verdaderamente. Se le declaró culpable, pero por su edad avanzada se le dio casa por cárcel y cuando se le quiso traer de nuevo, murió. Pero Dios es justo. Todavía andan algunos de esos militares huyendo por el mundo, en diferentes partes del mundo. ¿Y por qué traigo esas imágenes a colación? Porque hoy les quiero hablar sobre el tema cristianos con memoria. Cristianos con memoria. A veces creemos que la memoria es algo que solo sirve para esos recuerdos inmediatos, cercanos, que necesitamos para hacer más cómoda nuestra vida. Y creemos que la memoria es algo solamente individual, pero la memoria también es colectiva. La memoria también es social. Lo mismo que sucedió en Guatemala, muy parecido ha sucedido en todos los países latinoamericanos y en Honduras ha sucedido en muchas oportunidades, en diferentes momentos. Yo era uno de esos cristianos para los años 80, un joven que estaba estudiando en la universidad y no conocía absolutamente nada de este tipo de cosas, porque la iglesia donde me formé me enseñaron a no tener memoria social, a no tener memoria histórica, y que si había alguien que quisiera hacerme esa memoria, que no lo escuchara, porque eran mensajes del diablo, eran comunistas y socialistas que querían lavarme el cerebro. Nunca me dijeron, eso sucedió, eso fue real. Jamás me hablaron de masacres como la del Astillero, de masacres que se dieron en diferentes partes de Honduras, de hombres y mujeres que fueron asesinados, así, de esa misma manera. Pero Dios es bueno y Dios empieza a enseñarle a uno y Dios empieza a poner los espacios. Y recuerdo que una de las primeras personas que me ayudó a entender y a conocer de estos hombres y mujeres mártires que merecen nuestra memoria fue mi hermana Rosalila, que está ahí, cuando me dijo más de alguna vez, ¿y usted ha leído sobre tal cosa? No, le dije, le voy a conseguir un material para que lo lea. ¿Y usted ha leído sobre esto otro? No, le dije, le voy a conseguir un libro para que lo lea. Y le agradezco mucho, porque estando ya en estas luchas sociales, yo todavía tenía muy poca memoria social. Cristianos con memoria. ¿Cuál es su memoria?
¿Cuál es nuestra memoria, mis hermanos? Y quiero usar el pasaje que está en Lucas capítulo 22, del 14 al 24. Y voy a usar dos versiones para desarrollar este tema brevemente. Lucas capítulo 22. Dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo: ponga atención en esto, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, que por vosotros es derramada. Mas he aquí, la mano del que me entregue está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Verso 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. En Lucas 22, en la versión lenguaje actual, dice que estaba sentado con sus discípulos a la mesa. Y en el verso 15 dice: Jesús les dijo: he deseado muchísimo comer con ustedes esta Pascua antes de que yo sufra y muera. Antes de que yo sufra y muera. Es interesante que este verso tiene unas connotaciones más allá de lo que nosotros tradicionalmente y religiosamente hemos visto. Y hoy me interesa que miremos precisamente eso. Hay algunas preguntas que es necesario hacernos. Cuando Jesucristo dice: hagan esto en memoria de mí, Él está diciendo lo siguiente. Número uno, quiero que recuerden. Quiero que recuerden. Dos, quiero que trascienda este recuerdo. Tres, quiero que se renueve este recuerdo. Cuatro, quiero que contextualicen este recuerdo. Y cinco, quiero que trascienda en tiempo, espacio, cultura y circunstancia este recuerdo. Quiero que recuerden, dice el Señor. Quiero que recuerden, les dice a sus discípulos. Ahora, ¿qué estaba diciendo el Señor en este momento? A nosotros se nos ha enseñado que lo que estaba diciendo el Señor era: recuerden este acto litúrgico, recuerden la cena, recuerden que yo me entrego de una manera simbólica, recuerden que yo me entrego para que ustedes vayan al cielo, recuerden que yo soy el Cristo casi mítico que voy a hacer que ustedes se salven. Y en parte es cierto, pero no es todo lo que Dios estaba diciendo en Cristo. Recuerden. ¿Quiénes debían recordar? En ese pasaje está bien claro. Debían de recordar los apóstoles, sus discípulos, los que con él estaban, los que le acompañaban, los que le seguían, los que creían en él, los llamados, los que le servían, los que le recibieron, los que se entregaron a él, los que le amaban. Sí,
todos ellos. El punto es que esta palabra le hablaba a ellos y me habla a mí. Y le habla a usted y a usted. Y en ese caso, Él dice que los que deben recordar somos nosotros, eres tú, soy yo, somos los cristianos, somos los hombres y mujeres de iglesia, los salvados, los hijos de Dios. Mi pregunta es, ¿estamos claros hasta ahí, mis hermanos? ¿Que es a nosotros que nos está diciendo recuerden? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A nosotros nos está diciendo recuerden. Se los dijo a aquellos apóstoles, pero como esta Biblia decimos que es viva y eficaz, también me lo está diciendo a mí. Se lo está diciendo a usted. ¿Y de qué recuerdo le está hablando? ¿Del recuerdo momentáneo? ¿Del recuerdo de lo que le ha sucedido a usted? No, está hablando de un recuerdo histórico. Está hablando de un recuerdo social. Segunda pregunta, ¿qué debían recordar? ¿Qué debían recordar? Y posiblemente ahí está el mayor conflicto de los cristianos hoy en día. Ahí está el mayor conflicto. Si usted puso atención en Lucas, Jesucristo les dice varias cosas. Les dice que su cuerpo va a ser entregado. Les dice que va a sufrir y que va a padecer. Y les dice que su sangre va a ser derramada. ¿Por qué les dice todo eso? Si lo que deben recordar es una cena, ¿por qué les dice todo eso? Si lo que deben recordar es una expiación nada más, ¿por qué les dice todo eso? ¿Por qué les dice, mi cuerpo va a ser tomado y entregado? En otra versión dice, va a ser partido. Mi cuerpo va a ser sacrificado. Mi sangre va a ser derramada. Yo voy a sufrir, yo voy a padecer. ¿Por qué les dice eso? Les está diciendo, recuerden que voy a ser traicionado. Recuerden que voy a ser secuestrado, porque fue secuestrado. Recuerden que voy a ser torturado. Recuerden que voy a tener un juicio injusto e ilegal. Recuerden que me van a aplicar tortura. Recuerden que me van a llevar para asesinarme como asesinan a los peores criminales. Eso les está diciendo que recuerden. Les está diciendo, recuerden estos padecimientos, golpes, tortura, insultos, abusos físicos, abusos emocionales, abusos psicológicos. Recuerden el sufrimiento, dolor prolongado, dolor exacerbado, dolor extremo. Les está diciendo, recuerden la muerte, recuerden la sangre que corrió ahí. Tenemos otro video, no sé si lo tienen listo. Sí. En el Clarion. Ahí está escrito ahorita, no te preocupes, ahorita mismo te
¿Qué les impacta de ese video? Sí les impacta algo. Sangre derramada. Sangre derramada. Somos muy románticos con el sacrificio de Jesucristo. Somos muy románticos porque no queremos recordar. Los guatemaltecos no quieren recordar los 1000 indígenas asesinados, sangre derramada. Los hondureños no queremos recordar nuestros mártires asesinados, sangre derramada. Pero sí nos golpeamos el pecho diciendo que tomamos la Santa Cena porque recordamos la sangre de Cristo. ¿Cómo puedes recordar la sangre de Cristo si no recuerdas la sangre de tus hermanos derramada? ¿Cómo? ¿Alguien me podría explicar cómo se recuerda la sangre de Cristo si no recuerdo la sangre de mi hermano? ¿Se puede o no se puede? No se puede. No se puede. A menos que seamos mentirosos e hipócritas. Y no lo somos. No lo somos. El problema es que la memoria histórica ha sido apartada por los que nos enseñaron, por los que nos dijeron que el evangelio no tenía nada que ver en eso. Y nos dijeron: la sangre de Cristo sí, recuérdala, sufre, pero la de tu hermano no. La de esos jóvenes que encontraron encostalados y que pusieron unas imágenes terribles que yo la verdad no pude verlas. Medio la vi, no pude verlas. Terrible, con las marcas de la tortura de esos jóvenes. Pero no queremos recordar eso. No queremos esa memoria. Pero Jesucristo está diciendo: sí, esa es la memoria que deben de tener. Está bien, acuérdense de mí, pero en esos guatemaltecos, en esa niña asesinada a machete, en ese joven con una bala en su cabeza, recuérdenla, porque así me van a estar recordando a mí. De lo contrario, no están recordando mi muerte, mi sacrificio por ustedes. Este es el padecimiento de nuestros tiempos: golpes, insultos, abusos físicos, emocionales, psicológicos. Este es el sufrimiento de nuestro pueblo: la muerte de los luchadores sociales, la sangre derramada de los campesinos, estudiantes, mujeres, jóvenes, por proyectos de gobiernos, por proyectos de grandes empresas. Es lo mismo, no hay diferencia. La diferencia la quiero hacer yo porque no quiero recordar. Número uno, ¿quiénes debían recordar? Número dos, ¿qué debían recordar? Número tres, ¿por qué debían recordar? Aquellos debían recordar porque por ellos sufrió Jesucristo, porque por ellos aceptó el martirio. ¿Y nosotros por qué deberíamos de recordar? Porque por nosotros muchos han sufrido martirio. Porque por nosotros muchos han encarnado el sufrimiento de Jesucristo. Estuve en Colombia hablando con diferentes personas y hablé con un hombre que durante 30 años fue guerrillero. Y me dice: maté gente, sí. Y después vine a los pies de Jesucristo. Y aunque me arrepiento de haber matado, ya no puedo cambiar eso. Y me dice: tanto el ejército como nosotros, al que considerábamos enemigo, lo matábamos. Y me cuenta una familia de la zona de Cúcuta que ellos tenían una pequeña iglesia en el pueblo. Una pequeña iglesia. Y llegaron los soldados, dice, y los soldados les pidieron comida y les pidieron también dónde pasar la noche. Eran aproximado de 10 o 12 soldados y ellos les dieron.
Y a medianoche llegaron los guerrilleros, dice, a sacar a los soldados. Y el pueblo se reunió. Y enfrente del pueblo fusilaron a los soldados y les destruyeron la iglesia. Y les dijeron: esto es por andar apoyando a los soldados. Pastor, es que no se dio de un solo lado, no, se le dio de todos lados. Y el pueblo era la víctima siempre. Y el pueblo siempre fue la víctima. Y no queremos recordar al pueblo víctima, pero sí queremos recordar al Jesucristo víctima. No queremos recordar a ese joven, a esa mujer, que por defender el río, por defender el bosque, por defender la montaña, por defender al niño, fue asesinado. No me interesa recordarlo, pero sí recuerdo a Jesucristo. Ah, Señor, cómo celebro cada primer domingo, cómo te recuerdo. Mentira, no recordás nada, nada recordás, porque no estás usando tu memoria histórica para ver a través de Jesucristo a ese joven que derramó esa sangre. Cada defensor de derechos humanos que es torturado, lo fue por ti y lo fue por mí. Fue porque encarnó la tortura sufrida por Jesucristo. Cada estudiante, cada ciudadano que es secuestrado por levantar su voz contra la injusticia, contra la corrupción, lo hace por ti y por mí, porque está encarnando el mensaje de Jesucristo. Lo que deberíamos encarnarlo somos nosotros, los cristianos, pero hay otros que, sin denominarse muchas veces cristianos, deciden encarnar ese mensaje, porque los cristianos no queremos encarnarlo, ni queremos recordarlo de verdad, sino que queremos vivir en la iglesia cómoda y feliz. Número 4. ¿Para qué debían recordar? ¿Quiénes debían recordar? ¿Qué debían recordar? ¿Por qué debían recordar? Y ahora, ¿para qué debían recordar? Aquellos, para que no se les olvidara que había un pacto de sangre. Jesucristo dice ahí: esta es mi sangre derramada, el pacto. ¿Un pacto de qué? Un pacto de sacrificio, un pacto de justicia, un pacto de lucha. Ese era el pacto. Y ellos les estaba diciendo: miren, a mí me están trayendo a este lugar secuestrado, me van a torturar, me van a vejar y me van a asesinar. Pero a ustedes también. A ustedes también. Y esto va a servir para que ustedes se fortalezcan y para que no tengan miedo a enfrentar lo que yo estoy enfrentando. Y sabe que los discípulos padecieron eso, excepto Juan. De ahí todos fueron asesinados por la misma razón. Pero de los discípulos para acá, como que hemos ido raleando ese mensaje. Y que luchen otros, y que se enfrenten otros a la corrupción, y que compartan los principios de Cristo otros. ¿Para qué deberíamos recordar nosotros? Para no olvidar que como cristianos tenemos un pacto de sangre, no de religiosidad, no de comodidad, no de beneficios ni de espectáculos. Quien llega a la iglesia por un espectáculo llegó al lugar equivocado. Hay mejores espectáculos afuera. Ahora que veníamos con mi esposa y ella traía a los 2 nietos, uno de los nietos, el más grande, venía diciéndome: abuelo, ¿para dónde vamos?
Y yo le contestaba, para la iglesia, y él me decía, no quiero ir a la iglesia. Y me lo repitió unas 15 veces, ¿verdad, Rosa? Y yo le daba la misma respuesta. Y por último me dice, quiero ir a los juegos, no quiero ir a la iglesia. Pues es lógico, es entendible. Él quiere divertirse. Y hay otros lugares mejores para divertirse. ¿Sabe qué es lo triste? Que a veces los cristianos queremos llegar a la iglesia para divertirnos. No, mis hermanos. Llegamos para tener memoria, para que nos hablen de esas realidades, para que nos hablen de ese evangelio que se enfrenta a esa corrupción, a esa maldad, porque tiene un pacto de sangre con Jesucristo. Tiene un pacto. Y ese pacto nos obliga a decir, pues yo también camino y avanzo y lucho y me esfuerzo. Finalmente encontramos dos temas que motivaron la discusión de los apóstoles. El primero es una pregunta. ¿Seremos capaces de traicionar a Jesucristo sabiendo que nuestras acciones y actitudes, llámese hipocresía, comodidad, ambición, indolencia, falta de compromiso, darán vía libre a la muerte, a los padecimientos, al sufrimiento, al crimen, a la maldad, a la tortura, al derramamiento de sangre? ¿Seremos capaces de traicionar esa memoria de Jesucristo? ¿Seremos capaces de traicionarla? Eso está en el verso 23. Los discípulos empezaron a preguntarse, ¿quién de ellos se atrevería a entregar a Jesús? Y mire, y todos nosotros decimos, ese Judas, qué barbaridad, cómo anduvo con el Señor. Ey, piénselo un poquito mejor. Piénselo un poquito mejor. Si no estamos haciendo lo mismo frente a esa sangre derramada que estamos viendo día a día, y volteamos los ojos para otro lado, volteamos la mirada para otro lado, volteamos la mirada para arriba, pero no queremos ver eso, porque mi memoria no está ahí. Mi memoria está allá hace 2000 años. Qué lindo el Señor, cómo derramó su sangre, qué bueno. ¿No estarás haciendo lo mismo? ¿No estarás permitiendo que esos golpes, ese sufrimiento, esa maldad, ese crimen se siga y se siga? Porque no queremos nosotros tener parte en esta realidad. Y número 2, lo más duro, mire, esto es lo más duro. ¿Qué beneficio voy a obtener? ¿Soy cristiano para obtener los beneficios del estatus? Dice en el verso 24, luego los discípulos empezaron a discutir sobre quién de ellos sería el más importante. Es como escuchar al maestro y decir, me van a matar, voy a sufrir, voy a derramar mi sangre. Uy, pobrecito, sí. Ey. Y cuando el maestro no esté, ¿quién se va a quedar en su lugar? Yo soy el que más ha estado cerca. Yo soy el que más le ayudé. Yo me voy a quedar con el mando, ¿verdad? Yo me voy a quedar con la autoridad. Es doloroso, mis hermanos, pensar que Jesucristo derramó su sangre, nos salvó y nos abrió el espacio para que nosotros vivamos en justicia, en libertad y en verdad. Pero la iglesia ha decidido, mire, la verdad, Jesucristo, no me interesa nada de eso. Me interesa quién va a tener el poder, quién se va a quedar con el templo, con los recursos, con los beneficios. ¿Sabe cuándo sucede eso? Cuando los cristianos dejamos de tener memoria. Cuando los cristianos dejamos de tener memoria. Cuando se nos envía al WhatsApp un libro fabuloso que nos habla de cómo los evangélicos lucharon por todo esto. Y yo abro el chat y no me di cuenta, fíjese. Pero me di cuenta que me dijeron que la señora de Alpar, viera si es que la señora de Alpar se metió con...
Si es que eso sí me divierte, pero esto de hablar de los cristianos que lucharon, que se esforzaron, que trabajaron, o de repente en el chat dice, mire, vamos a tener un encuentro de fuego de oradores y de adoradores de fuego. Eso sí, mis hermanos, es indispensable que rescatemos la memoria de pueblo, la memoria de sociedad, la memoria de cristianos, para que entendamos qué nos dijo Jesucristo cuando mencionó la frase: haced esto en memoria de mí. Gracias te damos, Padre Santo. Que la memoria no nos falte, que la memoria frente a la dura realidad que vivimos no se enturbie, no se invisibilice, no se apague. Que la memoria, Señor, por dura que sea, por difícil, la podamos enfrentar, la podamos reconocer y la podamos utilizar para tu honra y para beneficio de nuestros hermanos. Danos la fuerza para luchar frente a la dura crisis que vivimos como hondureños. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.